Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que de seguro te tiene, con la cabeza llena de preguntas. La capacidad de razonamiento de estos modelos de lenguaje que tanto dan que hablar los LMs. Exacto. Y para esta inmersión vamos a analizar un paper de investigación que realmente pone a prueba esa capacidad usando un problema que a primera vista parece sencillísimo. Es que uno ve a estos modelos como ChatGPT haciendo cosas increíbles, poemas, código, traducciones. Hasta parece que piensan. Pero, ¿serán tan inteligentes como aparentan? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y aquí es donde entra este estudio. Los investigadores diseñaron un problema de lógica, el problema de Alicia en el País de las Maravillas, tan simple que cualquier persona lo resolvería sin problemas. Y los resultados con los LLMs fueron sorprendentes, por decirlo menos. A ver, cuéntame más de este problema de Alicia. ¿En qué consiste? Imagínate que le planteamos al modelo lo siguiente. Alicia tiene hermanos y hermanas. ¿Cuántas hermanas tiene el hermano de Alicia? La respuesta, por supuesto, es Memphis 1, incluyendo a la misma Alicia. Elemental, mi querido Watson. Pura lógica básica. ¿Qué pasó? Los LLMs dieron con la solución. Pues ahí está lo fascinante. A pesar de obtener puntuaciones altísimas en pruebas estandarizadas, muchos de estos modelos, incluyendo algunos de última generación, fracasaron estrepitosamente al intentar resolver este problema. Algunos incluso dieron respuestas totalmente descabelladas, como Alicia tiene 77 hermanas, cuando el problema ni siquiera especificaba números. Les ponen 7 hermanas. Espera. O sea que en lugar de razonar, se pusieron a inventar números al azar. Exacto. Parecía que en lugar de aplicar la lógica, estaban simplemente manipulando los números del problema como si fueran piezas de un rompecabezas sin sentido. Y lo más preocupante es que su rendimiento era inconsistente. Si cambiabas ligeramente los números del problema sin alterar la lógica, la precisión de las respuestas fluctuaba enormemente. Eso me suena a que no estaban entendiendo el concepto en sí, sino más bien jugando a la ruleta numérica. Justamente. Y aquí viene otro detalle inquietante. No solo se equivocaban, sino que además lo hacían con una seguridad pasmosa. Algunos modelos incluso generaron explicaciones que, aunque sonaban plausibles a simple vista, eran completamente absurdas. Espera, me estás diciendo que inventaban excusas para sus respuestas incorrectas. Como un estudiante que trata de justificar por qué no hizo la tarea. Exactamente. Los investigadores lo llaman confabulación, la capacidad de los modelos de generar explicaciones que suenan convincentes pero que en realidad carecen de fundamento lógico. Eso sí que es preocupante. Imagínate confiar en un modelo para tomar decisiones importantes y que te salga con una de estas confabulaciones. De hecho, este estudio pone en evidencia un problema fundamental. La desconexión entre las altas puntuaciones que obtienen los LLMs en pruebas estandarizadas y su pobre desempeño en tareas de razonamiento como la del problema de Alicia. O sea que las pruebas que usamos para evaluar la inteligencia de estos modelos podrían no ser tan precisas como creíamos. Exacto. Esto nos lleva a cuestionarnos si realmente estamos midiendo la capacidad de razonamiento o simplemente la capacidad de imitar patrones de lenguaje. ¿Y esto? ¿Qué implicaciones tiene para el desarrollo de los LLMs? Simplemente necesitamos entrenarlos con más datos. Esa es una de las preguntas que los investigadores intentaron responder. Experimentaron con varias estrategias para ayudar a los modelos a resolver el problema de Alicia. Por ejemplo, intentaron darles pistas para que revisaran su trabajo cuidadosamente, pero esto solo condujo a confabulaciones aún más elaboradas. ¿Y qué hay de la interacción en varios turnos? Intentaron guiar a los modelos hacia la solución correcta mediante una conversación. Sí, también lo intentaron. Pero los modelos se mostraban reacios a cambiar sus respuestas incorrectas, incluso después de que se les señalaran sus errores. Parecían aferrarse a su lógica defectuosa con una terquedad sorprendente. Es como si estuvieran convencidos de tener razón, a pesar de la evidencia en contra. ¿Habrá alguna forma de romper esa terquedad? Bueno, los investigadores no se rindieron ahí. Decidieron probar un enfoque diferente, reformular el problema de Alicia en un formato de base de datos SQL. La idea era ver si los modelos podían traducir el problema a un lenguaje formal y lógico y luego resolverlo mediante consultas SQL. Interesante. Es como si intentaran llevar el problema a un terreno donde la lógica es más explícita. Funcionó. Los resultados fueron mixtos. Algunos modelos lograron traducir el problema SQL correctamente, pero esto no garantizaba que obtuvieran la respuesta correcta. De hecho, algunos modelos que realizaron una traducción perfecta a SQL seguían dando respuestas incorrectas. O sea que incluso cuando podían representar el problema de forma lógica, no siempre eran capaces de resolverlo. Esto sí que da que pensar. Precisamente, pareciera que la capacidad de traducir a un lenguaje formal no es suficiente para comprender el problema en su totalidad. Es como si hubieran aprendido la gramática de un idioma, pero no su significado. Exacto. Y este hallazgo nos lleva a la última estrategia que exploraron los investigadores. El aprendizaje en contexto.
En este caso, le proporcionaron a los modelos varios ejemplos de problemas de Alicia, resueltos correctamente con la esperanza de que pudieran aprender a generalizar a partir de esos ejemplos. ¿Y qué tal les fue con esa técnica? ¿Lograron los modelos aprender de los ejemplos y resolver el problema por su cuenta? En algunos casos sí, pero no de la forma que esperaba. Los modelos a veces resolvían correctamente un nuevo problema de Alicia después de ver varios ejemplos resueltos, pero parecía que se estaban aprovechando de algún atajo en la formulación del problema en lugar de desarrollar una verdadera capacidad de razonamiento. Un atajo. ¿Te refieres a que en lugar de aprender a razonar, aprendieron a aplicar una fórmula que funcionaba para esos ejemplos específicos? Exactamente. Y esto es un problema porque significa que los modelos no son capaces de generalizar a problemas ligeramente diferentes o a situaciones nuevas que no hayan visto antes. Vaya, parece que este estudio nos deja con más preguntas que respuestas. Sí, pero son preguntas importantes que nos obligan a repensar cómo evaluamos y desarrollamos la capacidad de razonamiento en los LLMs. Entonces, ¿cuál dirías que es la principal conclusión de todo esto? Bueno, creo que la principal conclusión es que aunque los LLMs son herramientas increíblemente poderosas, aún tienen limitaciones importantes en su capacidad de razonamiento. Pueden imitar el razonamiento humano en ciertos casos, pero no son capaces de pensar de forma consistente y fiable. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones importantes para el futuro de la inteligencia artificial. Por supuesto. Si queremos crear sistemas de inteligencia artificial realmente inteligentes, necesitamos encontrar formas de dotarlos de una verdadera capacidad de razonamiento. Y eso nos lleva a la siguiente parte de nuestra conversación, donde exploraremos con más detalle las implicaciones de este estudio y las posibles vías para mejorar la capacidad de razonamiento de los LLMs. Me parece perfecto. Volvamos en un momento para continuar con esta fascinante exploración. Antes de iniciar la siguiente parte de nuestro Deep Dive, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, te invitamos a suscribirte a Newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Retomando nuestra conversación sobre el razonamiento de los LLMs, hay otro aspecto interesante que se desprende de la investigación. Los autores del estudio observaron que algunos modelos, al enfrentarse al problema de Alicia, inventaban justificaciones para sus respuestas incorrectas, utilizando conceptos como la identidad de género o la inclusión social. Es decir, que en lugar de centrarse en la lógica del problema, desviaban la atención hacia temas que no eran relevantes para la tarea. ¿A qué crees que se debe esto? Es posible que los modelos estén aprendiendo a imitar el lenguaje humano en un sentido muy superficial, sin comprender realmente el significado detrás de las palabras. Es como si estuvieran tratando de sonar políticamente correctos, sin entender realmente lo que eso implica. O sea que en lugar de razonar, lógicamente están aprendiendo a imitar los patrones del lenguaje que encuentran en los datos de entrenamiento, incluso si esos patrones no tienen sentido en el contexto del problema. Exacto. Y esto puede ser un problema porque significa que los modelos pueden perpetuar los sesgos y estereotipos que existen en los datos sin tener la capacidad de cuestionarlos o analizarlos críticamente. Es decir, que en lugar de ser herramientas para el pensamiento crítico, se convierten en amplificadores de los sesgos existentes. Precisamente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Bueno, supongo que una solución sería entrenar los modelos con datos más diversos e inclusivos que representen una variedad más amplia de perspectivas y puntos de vista. Sí, eso es fundamental. Pero también es importante desarrollar métodos para evaluar la capacidad de razonamiento de los modelos de una manera más profunda y completa. O sea que no basta con medir su rendimiento en pruebas estandarizadas, sino que necesitamos evaluar su capacidad para comprender y razonar sobre el mundo real. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante que se destaca en la investigación, la fragilidad del razonamiento de los LLMs. Los autores del estudio observaron que incluso pequeños cambios en la formulación del problema de Alicia, sin alterar la lógica subyacente, podían provocar grandes variaciones en la precisión de las respuestas. Es decir, que los modelos no son robustos a pequeñas perturbaciones en los datos de entrada. Exacto. Y esto es un problema porque significa que no podemos confiar en que los modelos van a generalizar bien a situaciones nuevas o imprevistas. O sea que un modelo puede funcionar bien en un entorno controlado, pero luego fallar estrepitosamente en el mundo real donde la información es más compleja y menos predecible. Precisamente. Y esto tiene implicaciones importantes para la seguridad y la fiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Si queremos crear sistemas que puedan interactuar con el mundo real de forma segura y fiable, necesitamos desarrollar modelos que sean más robustos y menos susceptibles a las perturbaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la robustez del razonamiento de los LLMs? Bueno, una posible solución es desarrollar métodos de entrenamiento que fomenten la robustez, por ejemplo, exponiendo a los modelos a una variedad más amplia de datos de entrenamiento, incluyendo datos ruidosos o incompletos. O sea que en lugar de entrenar los modelos solo con datos perfectos,
Necesitamos exponerlos a la complejidad y la impredecibilidad del mundo real. Exacto. Y esto nos lleva a otra estrategia que se está explorando en la investigación, el desarrollo de modelos de razonamiento simbólico. ¿En qué consisten estos modelos? A diferencia de los LLMs que se basan en el aprendizaje estadístico a partir de grandes cantidades de datos, los modelos de razonamiento simbólico utilizan reglas y lógica formal para representar y manipular el conocimiento. O sea que en lugar de aprender a imitar patrones del lenguaje, aprenden a razonar lógicamente a partir de reglas explícitas. Exacto. Y eso tiene varias ventajas. Por un lado, los modelos de razonamiento simbólico son más transparentes e interpretables, ya que podemos comprender fácilmente cómo llegan a sus conclusiones. Eso es importante porque nos permite entender mejor el funcionamiento interno de los modelos y detectar posibles errores o sesgos. Por otro lado, los modelos de razonamiento simbólico son más robustos a las perturbaciones en los datos de entrada, ya que no se basan en el aprendizaje estadístico a partir de grandes cantidades de datos. O sea que son menos susceptibles a las fluctuaciones estadísticas y pueden generalizar mejor a situaciones nuevas. Precisamente. Y por último, los modelos de razonamiento simbólico son más fáciles de combinar con el conocimiento humano, ya que podemos codificar nuestro conocimiento experto en forma de reglas y lógica formal. Eso es importante, porque nos permite aprovechar la inteligencia humana para mejorar la capacidad de razonamiento de los modelos. Exacto. Y aunque todavía hay muchos desafíos por superar en el desarrollo de modelos de razonamiento simbólico, creo que esta es una vía muy prometedora para crear sistemas de inteligencia artificial realmente inteligentes. Sin duda, es un campo de investigación fascinante que promete grandes avances en el futuro. Pero, ¿qué hay de las aplicaciones actuales de los LLMs? ¿Podemos confiar en ellos para tareas que requieren razonamiento? Es una pregunta importante. Si bien los LLMs todavía tienen limitaciones en su capacidad de razonamiento, no debemos olvidar que son herramientas muy poderosas que pueden ser muy útiles para una amplia gama de tareas. Claro, hemos visto cómo pueden escribir códigos, traducir idiomas, generar texto creativo. Pero, ¿cómo podemos usarlos de forma responsable teniendo en cuenta sus limitaciones? Bueno, creo que es fundamental ser conscientes de esas limitaciones y no sobreestimar las capacidades de estos modelos. No debemos confiar ciegamente en sus respuestas, especialmente cuando se trata de tareas que requieren un razonamiento complejo o un juicio crítico. Es decir, que siempre debemos tener un ojo crítico y no asumir que los modelos son infalibles. Exacto. También es importante utilizarlos como herramientas para complementar la inteligencia humana, no para reemplazarla. O sea que en lugar de verlos como sustitutos de los expertos humanos, debemos utilizarlos como asistentes que nos pueden ayudar a realizar tareas más eficientemente. Precisamente. Y por último, creo que es crucial seguir investigando para comprender mejor las limitaciones de estos modelos y desarrollar métodos para mejorar su capacidad de razonamiento. Sin duda, la investigación en este campo es fundamental para el futuro de la inteligencia artificial. Exactamente. Y creo que es importante que la comunidad científica, la industria y la sociedad en general trabajen juntas para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial se realice de forma responsable y ética. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto muchos aspectos interesantes sobre la capacidad de razonamiento de los LLMs. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y luego volvemos para resumir los puntos claves y dejar a nuestros oyentes con algunas ideas para reflexionar? Me parece una excelente idea. Volvamos en un momento. De vuelta a nuestro Deep Dive. Hemos explorado a fondo este fascinante mundo del razonamiento de los LLMs, y ahora en esta última parte vamos a resumir los puntos claves y dejarte con algunas preguntas para que reflexiones sobre el futuro de esa tecnología. Exactamente. Recordemos que este estudio nos ha mostrado una faceta de los LLMs que quizás no habíamos considerado con suficiente profundidad. A pesar de su impresionante capacidad en tareas como la generación de texto, traducción y codificación, su capacidad de razonamiento lógico aún tiene mucho camino por recorrer. El problema de Alicia en el País de las Maravillas ha sido una prueba de fuego para estos modelos, revelando sus dificultades para resolver problemas lógicos aparentemente simples. Y lo que es aún más preocupante es su tendencia a generar explicaciones plausibles pero sin fundamento lógico, lo que los investigadores llaman confabulación. Exacto. Este fenómeno nos lleva a cuestionarnos si los LLMs realmente comprenden el significado detrás del lenguaje que utilizan o si simplemente están imitando patrones sin una verdadera comprensión del mundo. Y esto tiene implicaciones importantes para la forma en que evaluamos la capacidad de estos modelos, ¿verdad? Las pruebas estandarizadas que utilizamos actualmente podrían no ser suficientes para detectar estas deficiencias en el razonamiento lógico. Así es. Este estudio nos impulsa a buscar nuevas formas de evaluar la capacidad de razonamiento de los LLMs, yendo más allá de la simple imitación de patrones lingüísticos. Necesitamos métodos que evalúen su capacidad para comprender y razonar sobre el mundo real. Además, hemos visto que el razonamiento de los LLMs puede ser muy frágil. Pequeños cambios en la formulación de un problema pueden afectar significativamente su rendimiento. Esta fragilidad es otro desafío importante que debemos abordar.
Si queremos que los LLMs sean herramientas confiables para la toma de decisiones en el mundo real, necesitamos desarrollar modelos más robustos y menos susceptibles a las perturbaciones. Los investigadores exploraron diversas estrategias para mejorar la capacidad de razonamiento de los LMs, como proporcionarles instrucciones para que revisaran su trabajo, guiarlos a través de conversaciones interactivas o enseñarles a partir de ejemplos. ¿Qué podemos decir sobre estas estrategias? Bueno, ninguna de esas estrategias ha sido completamente satisfactoria hasta ahora. Si bien han mostrado algunos resultados prometedores, aún queda mucho por investigar para comprender completamente cómo funciona el razonamiento en los LLMs y cómo podemos mejorarlo. Hablamos también sobre el desarrollo de modelos de razonamiento simbólico, como una alternativa a los LMs basados en el aprendizaje estadístico. ¿Podría recordarnos brevemente en qué consiste este enfoque? Los modelos de razonamiento simbólico utilizan reglas y lógica formal para representar y manipular el conocimiento, a diferencia de los LLMs que aprenden a partir de grandes cantidades de datos. Este enfoque ofrece ventajas como una mayor transparencia, interpretabilidad y robustez, pero también presenta desafíos en su desarrollo e integración con el aprendizaje automático. Sin duda, es un campo de investigación fascinante que seguiremos de cerca. Ahora, volviendo a las aplicaciones actuales de los LLMs, ¿qué recomendaciones darías a quienes utilizan estas herramientas para tareas que requieran razonamiento? Es fundamental ser conscientes de las limitaciones de los LLMs y no sobreestimar sus capacidades. No debemos confiar ciegamente en sus respuestas, especialmente cuando se trata de tareas que requieren un razonamiento complejo o un juicio crítico. Es decir, mantener siempre un pensamiento crítico y no asumir que los LLMs son infalibles. Exactamente. También es importante utilizarlos como herramientas que complementen la inteligencia humana, no que la reemplacen. Su verdadero potencial reside en su capacidad para asistirnos en la realización de tareas, no en la de sustituirnos por completo. En definitiva, este deep dive nos ha llevado a explorar no solo las capacidades de los LLMs, sino también sus limitaciones y los desafíos que aún debemos afrontar para desarrollar una inteligencia artificial verdaderamente inteligente. Y lo más importante, nos invita a reflexionar sobre el futuro de la inteligencia artificial y cómo podemos utilizarla de forma responsable y ética para el beneficio de la humanidad. Esperamos que este análisis te haya brindado una nueva perspectiva sobre el razonamiento en los LLMs. Te invitamos a seguir explorando este apasionante campo y a mantener una mente abierta a los nuevos avances que seguramente se producirán en los próximos años. Y recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, te invitamos a suscribirte al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y Exasa. Hasta la próxima.